David Berkovich, el hijo de Sam. Atención. Las imágenes, contenido, comentarios y narración de este vídeo pueden ser extremadamente perturbadoras e inquietantes para algunos espectadores. Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 1 de junio de 1953 en el seno de una familia desestructurada. Hijo de Betty Brother y Tony Falco, con el que tenía otra hija. Aunque Falco los abandonó meses antes de que naciera David, Betty tuvo una aventura con un hombre casado que cuando se enteró de que estaba embarazada la abandonó. Le llamó Richard David Falco. Pocos días después de su nacimiento, el bebé fue adoptado por Nathan y Pearl Berkovich, una pareja judía que invirtió el primer y el segundo nombre del bebé, pasando a ser David Richard Berkovich, por el que sería conocido el resto de su vida. Los Berkovich le contaron muy pequeño que era adoptado y que su madre biológica había muerto en el parto. David fue siempre un niño muy consentido, con un padre que estuvo siempre ausente con motivo del trabajo. Infancia del asesino. David adoraba a su madre adoptiva, pero muy pronto, con 9 años, empezó a atacarla verbalmente. Le lanzaba objetos y la insultaba. Llegó a envenenar a la mascota de su madre porque la vio como un competidor por el cariño de su madre. La infancia de David fue muy problemática. Con 10 años y pese a tener una inteligencia muy superior a la media, perdió el interés en aprender. En cambio, su interés por el hurto y la piromanía aumentaba exponencialmente. Su infancia fue una pesadilla en la que se alternaron ataques de histeria, peleas con compañeros de colegio y profundas depresiones que lo llevaron a pensar incluso en el suicidio. En sus pocos ratos de ocio, jugaba al béisbol y se ganó una merecida reputación de matón en el vecindario. Decían que a su corta edad se escapaba por las noches y vagaba por las calles de Nueva York como un vagabundo. Lo llevaron a un psicólogo infantil, pero era un niño muy reservado que no permitía que nadie entrara en su perturbada mente. En 1967, a los 14 años, recibió una noticia devastadora. Su madre adoptiva, a la que adoraba, murió de cáncer de mama. Los niños del barrio se reían de él por ser adoptado y no dejaba de sentirse culpable por la muerte de su madre. Al poco tiempo, el padre de David se volvió a casar y se mudaron a un complejo habitacional en el Bronx. Siempre había estado pegado a su madre, por lo que las tensiones con su padre y la nueva esposa de este aumentaron exponencialmente. Precisamente fue en el barrio del Bronx donde empezó a mostrar su mal comportamiento, cometiendo vandalismo y provocando algunos incendios por los que jamás fue atrapado. El ejército. En 1971 y con 18 años se alistó en el ejército, donde estuvo activo hasta 1974. En ese periodo logró evitar ir a Vietnam y en cambio sirvió en Corea, consiguiendo ser especialista en el uso del fusil M16. Intentó buscar novia entre las prostitutas coreanas que estaban cerca de la base militar, pero no tuvo ningún éxito. Fue en ese periodo cuando empezó a mandar extrañas cartas a su padre, donde decía que sentía convertirse en lo que era, un ser detestable, horrible y muy destructivo. Llegó a decirle a su padre que olvidara que alguna vez tuvo un hijo. En 1973, con 20 años, el ejército lo vuelve a trasladar a los Estados Unidos, donde experimentó con el cristianismo y junto a otros compañeros se convirtió en baptista. El 24 de junio de 1974, el ejército le da la baja con honores y vuelve a Nueva York, justo en el momento en el que su padre se muda con su nueva familia a Florida, quedándose solo en la gran ciudad. David estaba perdiendo el control. El monstruo aparece. En 1974, con 21 años, se muda a un apartamento en el 2151 de Burns Avenue, en el Bronx, y encuentra trabajo a tiempo completo como vigilante de seguridad en un depósito. Parecía que su vida adquiría cierta normalidad, pero el monstruo que llevaba adentro planeaba salir con fuerza. 1975 fue una época de muchos incendios en la ciudad de Nueva York, de los cuales al menos 1488 fueron provocados por Berkovich, que se preocupó de documentar cuidadosamente en un diario. Lo hizo así porque de esa forma obtenía un gran sentido de poder, dominación y control, aunque fuera incendiando algo. Empezó a mostrar fascinación por el ocultismo y la brujería. La película El bebé de Rosemary lo cautivó y empezó a leer con ansia la Biblia negra de Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán en San Francisco. De ahí a la locura homicida quedaba a un paso. Se unió a un culto satánico llamado Los 22 Discípulos del Infierno, donde Berkovich manifiesta que conecta fácilmente con sus integrantes y que esa unión le da la sensación de pertenecer a una familia. Durante el día trabajaba de cartero y además buscaba información sobre sus padres biológicos, porque no le cuadraba la historia que le contaron de pequeño. Finalmente, consiguió encontrar una documentación donde salía el nombre de su madre y de su padre y consiguió un número de teléfono. Sus expectativas aumentaron. Pensó que iba a ser un momento memorable. Imaginó el reencuentro. Incluso pensó en que cuando lo vieran lo abrazarían cariñosamente. Nada de eso pasó.
Imaginó que su madre era una mujer extremadamente hermosa, pero resultó ser una persona ordinaria y llegó a definirla posteriormente como una mujercita temerosa y muy nerviosa. Empezó a frecuentar a su madre y a su hermana, pero poco a poco las visitas disminuyeron hasta terminar. Poco después, según escribió más tarde, se alejó porque le estaban entrando unas ganas terribles de matarlas. Se mudó a Pine Skid, en el barrio de Yonkers. Berkovich ya estaba en su límite. Sus ganas de matar aumentaban y compró un revólver Charter Arms Bulldog de calibre 40. David empezó a salir a la calle como si de un cazador furtivo se tratara. Buscaba sus presas, sus víctimas y sus cartas. Sus víctimas eran acribilladas a balazos y tenían entre 15 y 30 años, en su mayoría mujeres. 29 de julio de 1976, Donna Lauria, de 18 años, muerta, y Jody Valente, de 19 años, herida. Estaban sentadas en el coche de Jody a la 1 de la madrugada frente a casa de Donna. Cuando se despidieron y estaban a punto de abrir la puerta, un hombre que sostenía una bolsa de papel marrón se acercó a la puerta, sacó la pistola y disparó 5 veces. Donna recibió un disparo en el cuello y en el brazo, y Jody otra que le hirió en el muslo y golpeó con la cabeza la bocina del coche. El padre de Donna estaba bajando a pasear al perro en esos momentos cuando escuchó los disparos. Corrió y encontró a Jody gritando dentro del coche y sangrando abundantemente. Ya en el hospital, Jody pudo dar una descripción del asesino. Hombre blanco, cabello rizado, de unos 30 años al que jamás había visto. Los vecinos dijeron que un coche amarillo estaba estacionado a pocos metros del de Jody, pero que se marchó antes de la llegada de la policía a la escena. 23 de octubre de 1976. Carl Denaro, de 20 años, y Rosemary Kennan, de 18, ambos heridos. Acababan de salir de un bar y buscaron un lugar tranquilo en su Volkswagen rojo, donde poder estar solos en el distrito de Queens. Carl Denaro tenía el pelo largo y Berkovich lo confundió con una mujer. Disparó 5 veces contra el coche, de las que una sola alcanzó a Denaro en la parte posterior del cráneo, que requirió de una placa metálica para reemplazar la parte del cráneo que le faltaba. Rosemary recibió heridas leves. 26 de noviembre de 1976, Donna De Masi, de 16 años, y Joan Lomino, de 18, ambos heridos. De nuevo en la zona de Queens, en la calle 262, donde estaban sentadas en los escalones de la casa de Joan hablando, cuando un hombre cruzó la calle y se les acercó. Fingió hacerles una pregunta. ¿Puedes decirme cómo llegar a...? Que no terminó, porque sacó el arma de su cintura y comenzó a disparar a las chicas. Ambas reaccionaron dando la espalda a su agresor e intentando huir, y fue entonces cuando Joan resultó alcanzada en la columna y a Donna en la base del cuello. Los otros 3 disparos fallaron. Joan pasó el resto de su vida en silla de ruedas. 30 de enero de 1977, John Deal, de 30 años, ileso, y Christine Freud, de 26, asesinada. Acababan de salir de un bar justo después de la medianoche y se montaron en el Pontiac Firebird. De repente, las ventanas estallaron por una multitud de disparos que atravesaron el coche. Después del ataque, John levantó la mirada y encontró a su novia echada hacia adelante y una herida de bala en la cabeza. Christine murió más tarde en el Hospital St. John's. 8 de marzo de 1977. Virginia Bosquerichain, de 19 años, asesinada. Regresaba a su casa en Exeter Street, en el distrito de Queens, sobre las 7:30 de la tarde. Oyó pasos tras de sí y cuando se giró encontró un arma apuntándole a la cara. Levantó los libros a la altura de la cara como escudo. Murió al instante. Después de que las pruebas balísticas demostraran que la bala del 44 era la misma que en los otros asesinatos, se decidió por parte de la policía iniciar un grupo de trabajo al que se bautizó como Operación Omega, con el único fin de atrapar al asesino. 16 de abril de 1977, Valentina Gianni, de 18 años, y Alexander Esaú, de 20, ambos asesinados. Estaban sentados en su Mercury Montego en el área del Bronx, cerca de donde mataron a Donna Lauria, primera víctima de Berkovich. De repente, las ventanillas estallaron y 2 balas alcanzaron a Valentina en el cráneo, que murió al instante. Los siguientes 2 disparos alcanzaron también la cabeza de Alexander, que tardó 2 horas en morir. El primer policía en llegar a la escena del crimen encontró un sobre blanco tirado en medio de la calle y dirigido al capitán Joe Borelli, encargado del grupo Operación Omega. No pudieron sacar huellas de la carta, cuyo contenido solo llevó a pensar que el autor estaba muy trastornado. Esta carta se mantuvo en secreto y el único que tuvo acceso a ella fue el periodista del New York Daily News, Jimmy Breslin, que publicó varios párrafos de la carta. Precisamente Breslin es el que recibiría varias cartas del asesino. Incluso en una de ellas señaló que recibía órdenes de matar del perro de un vecino llamado Sam, por lo que el periodista lo bautizó como el hijo de Sam.
Contraviniendo la orden de la policía, Breslin publicó la carta de Berkovich que recibió el día 30 de mayo desde un buzón en Englewood, New Jersey, con un texto tan contradictorio como críptico e incoherente. 26 de junio de 1977. Salvatore Lupo, de 20 años, y Judy Plácido, de 17, ambos heridos. De nuevo en la zona de Queens. Acababan de salir de una discoteca y estaban hablando precisamente del hijo de Sam cuando el ataque les vino por sorpresa. Los disparos atravesaron una ventana y Salvatore recibió un disparo en la muñeca que le atravesó y terminó en el cuello de Judy. El siguiente disparo alcanzó la cabeza de Judy. Ambos salieron del coche y corrieron hacia la discoteca, pero cayeron a los pocos pasos. Un testigo vio huir de la escena del crimen a un hombre fornido y de raza blanca a pocas manzanas del suceso. 31 de julio de 1977. Bobby Violante, de 20 años, herido, y Stacy Moscovich, también de 20, asesinada. Acababan de ver una película en el cine en Brooklyn y salieron sobre la 1:45 de la madrugada. Estacionaron el vehículo frente a un parque infantil y decidieron dar un paseo. Se fijaron en un tipo raro apoyado contra la pared del baño público. No les dio buena espina y decidieron volver al coche. Se sentaron y empezaron a hablar, y sin esperarlo las balas volaron. El hijo de Sam había disparado 3 veces. Los tímpanos de Bobby explotaron al instante y además lo cegaron. Stacy falleció 38 horas después en el hospital mientras Bobby quedó ciego de forma permanente. Detención del hijo de Sam. Berkovich cometió un error garrafal tras el último asesinato. Dejó mal estacionado su Ford Galaxy, y esa denuncia fue el primer paso que llevó a su arresto. El agente de policía James Justus comunicó con la comisaría de Yonkers para pedir información del coche, y comunicó con una operadora llamada Whitcar. Esta operadora, cuando oyó que se pedía información sobre el coche y sobre el propietario, David Berkovich, se exaltó. Casualidades de la vida, ella lo conocía. Comunicó a los detectives del caso que conocía a Berkovich y que vivía cerca de su casa. Estaba segura de que era el que había intentado incendiar su casa, además de haber herido al perro de la familia con un revólver. El padre, casualmente llamado Sam Carr, le comentó al detective encargado del caso que Berkovich le había amenazado en varias ocasiones, sobre todo porque al parecer su perro no le dejaba dormir. Le preguntó a varios vecinos y todos coincidían. Berkovich era un vecino realmente problemático que no dejaba de discutir y amenazar a todo el barrio y que incluso había llegado a mandar cartas amenazantes a los vecinos. Cuando los especialistas y grafólogos tuvieron acceso a las cartas de amenazas escritas por Berkovich, se dieron cuenta de que era la misma letra que en las cartas del hijo de Sam. El 10 de agosto de 1977, los detectives Ed Ligo y John Longo fueron enviados a comprobar la identidad de David Berkovich, y al acercarse al edificio donde vivía, reconocieron el Ford Galaxy que estaba estacionado. Uno de los agentes abrió la puerta del vehículo y encontró un rifle Comando Mark III, un arma ilegal y de potencia considerable, que ningún ciudadano de los Estados Unidos podía tener. Al abrir la guantera del coche, encontraron una carta dirigida al sargento James Shee, uno de los componentes del equipo Omega. Las piezas del puzzle encajaban a la perfección. Berkovich era el hijo de Sam. Varias horas más tarde, Berkovich era encañonado cuando iba a subirse a su Ford Galaxy. Lejos de resistirse, se entregó sonriendo de forma amable y sin oponer resistencia. Uno de los policías le preguntó que quién era, a lo que Berkovich, con una sonrisa en la boca, le respondió: «Tú lo sabes. Sabes a quién tienes». El agente instó: «Dime a quién tengo». Berkovich lo miró y sonriendo de oreja a oreja y con orgullo le dijo: «Yo soy el hijo de Sam». Cuando Berkovich fue interrogado, confesó alegremente todos y cada uno de sus crímenes. También admitió ser el autor de las cartas de amenaza y aseguró que solo seguía las órdenes de un perro endemoniado, la mascota de Sam Carr, su vecino. Según Berkovich, el perro lo tenía completamente obsesionado y no le dejaba dormir con sus ladridos. Poco después, comprendió que se estaban comunicando con él telepáticamente y le ordenaba salir a la calle a matar mujeres. También admitió haber cometido 1.488 incendios. Berkovich fue condenado a 350 años de cárcel. El comienzo de su reclusión en la prisión estatal de Ática fue bastante caótico y eran bastantes las peleas con otros reclusos. Uno de ellos intentó cortarle la garganta. Sin embargo, en 1987, un hecho cambiaría su vida. Se convirtió al cristianismo y, según dice, encontró la paz que le faltaba. Desde su celda en Nueva York, David Berkovich escribió su petición de indulto, indicando que había cambiado su vida por completo gracias al descubrimiento de su verdadera vocación. La Junta de Indultos de Nueva York rechazó el pedido de David Berkovich. Pasará el resto de sus días en prisión.